Algo que comentar de lo que hemos estado viendo. Hemos visto unas cosas muy padres de cuando, cómo empieza el libro de Juan y demás. ¿Se acuerdan de algo que quieran comentar? Ahorita llevamos en el capítulo 5. Ujú. Vamos a empezar la introducción donde dice el paralítico de Betesda y, Ujú. y después la autoridad del Hijo, ¿no? Ok, pero voy a hacer primero algunos comentarios. No, pues precisamente eso, o sea, está hablando de ¿cómo se llama? De todos los milagros que está haciendo y obviamente se ve la potestad de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, en cada una de los diferentes milagros que está realizando. Bien importante, que era que se le daba la validación de como el verbo, el Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y cuando Él empieza a hacer sus obras, Él mismo se empieza a autovalidar o autonombrar como el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Entonces, y lo veíamos en el capítulo 4, ¿no? Cuando hablábamos precisamente de, de los milagros que iba haciendo desde las bodas de Canaán y así sucesivamente, ¿no? Cuando sana, es es que estoy viendo el capítulo, cuando sana al hijo, ¿no? Al hijo de un noble, De noble. está Ajá. señalado. Decíamos que entonces que cuando estábamos hablando de las bodas de Canaán, se suponía que era el primer milagro que hacía el Señor Jesús o cuando su primera manifestación de sus obras. Y, y posteriormente, cuando habla a la mujer samaritana, es cuando él se empieza a anunciar como el Mesías. Después ya viene la sanidad del noble. Entonces, precisamente entre estos, en la descripción de estos, en la narración, decían precisamente que era el segundo milagro, ¿no? Nombrándose, decía yo, se estaba autonombrando como el Mesías. En esta fuente que había en Bethesda, lo que el Señor se acerca como el Señor conocía todo lo que pasaba en las personas, todo lo que había sucedido, cuando el Señor viene a esta fuente, pues se encuentra con este hombre que es paralítico. Y no le pregunta ninguna cosa en especial, lo único que le pregunta es, ¿quieres ser sano? Entonces, decía yo que el Señor Jesucristo, como conocía todo de lo que sucedía con los hombres, pues no le pregunta nada más. Él ya sabía todo el tiempo que tenía él de paralítico y toda la situación tan difícil que estaba pasando. Y entonces lo único que le dice el Señor Jesucristo es, ¿quieres ser sano? Y entonces Él le dice que, ¿cuál es su situación? Que cada vez que viene el ángel a mover las aguas, Él no alcanza a llegar y como solamente sanaba el primero que tocaba las aguas, pues que Él no podía, ¿no? Lo único que le dice el Señor, le dice es, levántate, toma tu lecho y anda. Posteriormente veíamos que los judíos empezaban a interrogarlo porque estaban molestos, porque no le era lícito a nadie pues sanar en día de reposo y tampoco se suponía que a él levantar su lecho y llevárselo. Tenían ciertas reglas en el día de reposo. En todo el día creo que solamente podían caminar 900 metros. O sea, era lo más que se les permitía caminar durante el día. No podían cargar cosas, no podían preparar comida y detalles por el estilo, ¿no? Eso lo vemos cuando están las leyes para los judíos, para el día de reposo. Entonces, no recuerdo si eran 900 o 400 metros, pero estoy casi seguro que eran 900 metros. Entonces, resulta que más adelante él se encuentra al Señor Jesucristo. Y entonces
le dice, le dice al Señor Jesucristo, mira, has sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto quería decir que decíamos en algunos de los estudios que hemos estado teniendo, que a veces, como la predicación de Leo este domingo, que a veces es para que de esa gracia que nosotros tenemos o de ese consuelo que nosotros tenemos, podamos ser de consolación a otros, ¿no? Otras veces es para testimonio de la palabra de Dios, porque como decíamos que pasa con el que era ciego de nacimiento, ¿no? Y que le dicen, pues, ¿quién pecó? Le dicen, ¿no? O sus padres, y dice, pues ni uno ni el otro, ¿no? Esto es para testimonio de Dios. Y lo mismo pasa cuando la mujer, que padecía flujo, lo toca, a pesar de que todos lo tocaban, él para ser sanos, y entre ellos había muchos que sanaban, así lo dice la Biblia, de los que lo llegaban a tocar. Cuando lo toca la mujer que tenía flujo durante 12 años, creo, él le dice, ¿no? Oye, alguien me ha tocado, y lo está haciendo por el hecho de dar el testimonio con ella, para algo que ya estaba planeado. Y más adelante vemos que también la mujer que estaba encorvada, en la narración que aparece en esa narrativa, pues hablaba de que esta mujer que había estado encorvada durante 18 años, había sido porque estaba siendo oprimida por Satanás. Entonces, todos esos hechos, todos esos eventos, todos los eventos que a veces suceden en nuestras vidas, son eventos que suceden para dar testimonio. Y hay veces en que, como dice el Señor, Dios nos corrige de nuestras acciones porque el Padre, Él nos ama más que nuestros padres y el Padre que ama al Hijo lo corrige, ¿no? Así dice la palabra, que por eso tenemos a veces tenemos cosas porque estamos haciendo algo mal y no entendemos, ¿no? Ok, entonces, por eso le decía el Señor Jesucristo a este paralítico que pues ya no volviera a pecar. Y entonces, más adelante él va, el paralítico ya les dice a los judíos que Jesús es el que los había sanado. Y cuando ellos le dicen, eh, porque decía, que dice en el 15, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, ¿no? Sin embargo, el Señor se los encuentra y les responde el Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estábamos hablando de que el Señor Jesucristo daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios y aquí lo vuelve a hacer. Y entonces dice otra vez, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, perdón, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? Ok, vamos a leer entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre la autoridad del Hijo. ¿Lo lees, Javis? A ver si no te nos vas a media lectura. Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, esta parte está llenísima de información. Hablamos de que Juan es un libro con muchísima información y entonces aquí vemos, olvídense, muchísima información. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que me arranque? No. No, va. ¿No, verdad, Javier? Angélica. No, todo bien. Dice, fíjense, está hablando de la autoridad que tiene. El Señor Jesucristo les acababa de decir
y seguía hablando con los judíos de que él era el Hijo de Dios, y por eso los judíos pues procuraban todavía más matarle, ¿no? Hasta ahí nos hemos quedado. Pero el hecho de lo que está hablando el Señor Jesucristo con estas personas sigue adelante. Y entonces dice, entonces les vuelve a decir Jesús a estas personas, a estos judíos, les dice, de cierto os digo, que no puede el Hijo, perdón, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hablábamos anteriormente de cómo el Señor Jesucristo hacía los milagros que hacía porque Él se sabía la parte de Dios que era, sabía que era un Dios encarnado, sabía el poder que tenía en el Espíritu Santo, se sabía hacedor del universo y de muchas otras maravillas. Entonces, aunque estaba limitado el poder del Señor Jesucristo, yo lo creo seguramente en la carnalidad como hombre, sin embargo, aún así los milagros que él podía hacer, pues eran increíbles, ¿no? O sea, él podía en un momento dado tomar esa parte de Dios que él era y hacer los milagros más allá de los milagros que llegó a hacer, mucho más significativos. Porque bueno, les recuerdo que el mismo Señor Jesucristo pues es creador del universo. Imagínense el poder que tiene el Señor Jesucristo, ¿no? Aunque había sido encarnado. Entonces, resulta que el Señor Jesucristo aquí empieza diciéndoles que Él es el Hijo de Dios y después les empieza a decir que Él en sí no hace las cosas, sino las que vio que hizo el Padre. Esas cosas que Él sabe que el Padre hace, Él sabe que Él también las puede hacer. El mensaje que de la palabra del Padre, de paz, de amor y demás, sabe que Él es el mensajero, sabe que Él es el que va a ejecutar todo esto. Él sabe que está empezando a ejecutar el plan de salvación para la humanidad, ¿no? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Sí, Ok, sí. entonces, y aquí se ve muy claramente, lo está diciendo con muy pocas palabras, pero les está diciendo con toda claridad que Él es el que está haciendo lo mismo que a lo que lo mandó el Padre, o lo mismo que le enseñó el Padre, y que si no fuese ese el conocimiento que él tuviera, pues él no podría hacer nada. Entonces, le dice, ¿por qué este conocimiento? Pues porque el Padre amaba al Señor Jesucristo, dice, y a Él le hace ver todas las cosas. El Señor Jesucristo, no sé con qué, fíjense, a los 12 años le decía a sus padres que le era necesario estar en los asuntos de su padre. A los 12 años, quiere decir que para entonces él ya tenía el discernimiento de lo que él era o a lo que había venido a este mundo y y bueno, voy a eso, ¿no? No sé con cuánto conocimiento de en sí habrá, o cuándo empezó a entender todo el conocimiento de a lo que había venido a este mundo. O no sé si ya nació con ese conocimiento desde un principio, que es a lo que yo decía, ¿no? Y entonces dice que el Señor le muestra al Señor Jesucristo, Dios le muestra al Señor Jesucristo todo lo que ha de hacer, y entonces, y todo lo que él hace. Y entonces dice, y mayores obras que estas le va a mostrar al mundo, de tal modo que pues para que ustedes se puedan maravillar, para que ustedes queden maravillados. El Señor Jesucristo ya había tenido milagros anteriormente. Está peleando él en este momento el problema de que existió con el paralítico. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Él sigue peleando el problema con el paralítico. Dice, yo estoy haciendo lo que Dios me dice que haga, por eso lo sané. Y después dice, y mayores cosas que esta de la que están viendo, pues voy a hacer y ustedes se van a maravillar. Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿Sí Sí, me están viendo? Entonces, está muy padre, porque y lo está diciendo
desde que antes ya dijo que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces les dice, pues yo vine a hacer lo que Dios me dijo que hiciera, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, y mayores obras que estas todavía voy a hacer. Entonces, es el aspecto que les digo que a veces pasa por alto cuando estamos leyendo y sin embargo está muy padre. O sea, el contexto de lo que estamos leyendo es muy padre. Y entonces les dice que se van a maravillar de estas obras. Dice en el 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, dice, así también el Hijo a los que quiere les da vida. O sea, ya también está anunciando que Él puede resucitar a los muertos y posteriormente en los milagros que vemos, Él, él sana al muchacho que decían que estaba muerto, a la niña que estaba muerta y a Lázaro, que tenía 3 días de muerto. Les decía yo el Señor después, posteriormente en los evangelios, da testimonio a través de los evangelios, va dando testimonio de que efectivamente esto de que puede dar vida igual que como la dio el Padre, Él también puede resucitar de los muertos. Y entonces, dice más adelante, dice en el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dejó al Hijo. Y en el transcurso también de los evangelios vemos que el abogado es el Señor Jesucristo, que el que aboga por nosotros es el Señor Jesucristo, y que solamente hay un camino entre Dios y los hombres, y es el Señor Jesucristo, y que todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo no puede ser salvo. Así de simple, ¿no? Por eso le deja todas las cosas sujetas al Señor Jesucristo. Todo el juicio lo deja en las manos del Señor Jesucristo. Porque aunque Él juzgue o no juzgue directamente, a fin de cuentas todo es juzgado a través de la salvación del Señor Jesucristo, ¿no? Eso Y, es y eso correcto. nosotros lo sabemos, que solamente hay un camino entre Dios y los hombres y ese es el Señor Jesucristo. Dice en el 23, y este está padrísimo, porque dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Vuelvo a lo mismo. Es imposible. Bueno, los judíos, decíamos, en aquel entonces estaban llenos de mucho conocimiento. Muchas cosas de las que habían sucedido en la historia a través del Señor Jesucristo, pues no les carburaba, ¿no? Como el hecho de que Él viniera de Galilea, que no hubiese nacido en Belén, según ellos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que desconocían de los hechos de la vida del Señor Jesucristo, pues no les carburaba, ¿no? Ya lo habíamos comentado en otras clases. Estaban esperando a que primero se presentara Elías a avisar de que venía el Señor Jesucristo. Ya había venido Juan avisando, y cuando le preguntan a Juan si él es Elías, dice Juan, no, yo no soy Elías, ¿no? Y entonces, cuando le preguntan al Señor Jesucristo, y le dice, sí, pues ya vino Elías y fue Juan, entonces Juan mismo, en un momento dado, pues no puede validar que él sea Elías, no se sabía que él era Elías, él mismo no sabía que él era Elías que venía anunciando la venida del Señor Jesucristo. Los judíos que estaban esperando a que viniera Elías y después veían que Jesucristo no era de Belén, pues entonces como que nada les encajaba con respecto a las profecías del Mesías. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Ok. Por eso se resistían. Y luego lo ven pues muy normal, muy humilde, hijo de carpintero, y ellos esperaron al Mesías que los iba a liberar de la esclavitud y demás para una vida eterna, pues menos les encajaba, ¿no? No, iba a ser el rey de los judíos, no les encajaba. Muchos de los hechos no entraban, no embonaban en su raciocinio. Y entonces les decía yo, este, ¿cómo honrar o cómo recibir esa honra del Señor Jesucristo igual a la que tenía Dios? Si se veía limitado por estas situaciones, ¿no? Entonces, solamente a través de la palabra, solamente a través de la fe y solamente a través de los hechos, pues el Señor Jesucristo podía dar testimonio de lo que Él era.
estaba empezando a hacer los milagros, le faltaba por hacer varios milagros bastante buenos, bastante fuertes, como decía, hablamos de la resurrección levantar a los muertos o dar vida a los muertos, y todavía tenía por delante que presentar lo de la crucifixión, que también estaba profetizado desde los libros de los profetas el capítulo, digo, miles de años antes. Bueno, Isaías lo profetizó 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Entonces, estaban esas profecías y entonces estaba también pendiente que se cumplieran ese tipo de profecías de que tenía que morir y resucitar al tercer día, ¿no? Y entonces, por eso era difícil en un momento dado que honraran. El que tenía conocimiento, mucho conocimiento, pues la mucha letra mata, dice la Biblia. Pero la verdad es que, pues, también dice la palabra que debemos estar inmersos en la palabra para poder dar defensa de nuestra fe. Y era lo que le estaba pasando a los judíos. ¿Sí me explicó? O sea, los que eran muy, vale, gorro, pues decían, no me interesa. A los que les interesaba y les interesaba mucho, pues no se cumplían las condiciones. Y entonces, pues por eso dice el Señor Jesucristo que Él venía a hablar con parábolas para que los que tuvieran que escuchar, escucharan, y aquellos que tenían que ver, vieran, ¿no? O al revés, para que viendo no vieran y escuchando no escucharan, no entendieran. Así dice la palabra. Entonces, ese es el contexto. El Señor Jesucristo, a pesar de que venía de parte del Padre, y les está diciendo que el que no lo honrara a Él como el Mesías o no lo reconociera a Él como el Mesías, que no iba a estar adorando a Dios. Eso es lo que les estaba diciendo, que lo tenían que reconocer como el Mesías. Y más adelante vemos que cuando hablan de que, ya lo habíamos visto anteriormente, que dicen, bueno, todos sabemos que si un milagro no se le, que si Dios no permite que se haga un milagro, pues no se puede hacer, ¿no? Y Claro. les decían los judíos, ahora se supone que quieres convertirnos, ¿no? Quieres evangelizarnos o quieres convertirnos a cristianos, ¿no? Que todavía no existía el término cristianos. Ok, decía en el 24 el Señor Jesucristo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que, vuelvo a lo mismo, que no te basabas tanto en lo que se suponía que decían las profecías, sino que estabas viendo los milagros que Dios permitía a través del Señor Jesucristo, esos podían tener vida eterna porque aceptaban el mensaje y además o sea, la lógica les decía que efectivamente este Jesucristo que se decía el Mesías podía ser el Mesías, ¿no? Lo veíamos cuando Andrés le dice a Pedro, oye, acabamos de ver al que podría ser el Mesías. Y entonces, después, y así sucesivamente, ¿no? Vimos que 2, 3 apóstoles anunciaban al Señor Jesucristo como el Mesías para que después Él los llamara para que vinieran a trabajar con Él, ¿no? Entonces le sigue diciendo del Señor Jesucristo, ya que les dijo que una vez que escuchen su palabra, su mensaje, ellos van a tener vida eterna si lo aceptan. Dice, de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A darnos vida eterna. Todo aquel que no acepte al Señor Jesucristo es condenado a muerte, ¿no? Por eso, más adelante, cuando viene la resurrección del Señor Jesucristo, dice, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón, no? ¿Dónde, o muerte, tu sepulcro? ¿No? Entonces, y ese es el hecho.
Es de lo que está hablando Dios, de que todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo, bueno, es de lo que está hablando el Señor Jesucristo, que todo aquel que cree en Él empezaba a oír la voz de Dios, empezaba a tener vida eterna, perdón. Eh, eh, la, la, lo vemos cuando el Señor Jesucristo es crucificado, ¿no? Y algunos, cuando viene este temblor, algunos de los que estaban muertos en ese momento, recién muertos, resucitan, lo dice la Biblia, que salen de sus tumbas. Algunos que ya estaban santos salen de sus tumbas. Y apenas empezaba, ¿no? El Señor Jesucristo es cuando muere, antes de su resurrección al tercer día. Y entonces dice, de cierto os digo, ahí mismo en el 25, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Ya empezaba el ministerio del Señor Jesucristo, ya empezaba el trabajo, ya empezaban, muchas gentes ya empezaban a creer, ya estaba en acción el plan de salvación. Eso es a lo que se refiere. Ya había empezado la gente a cobrar vida a través de la palabra. Y hablo de la vida espiritual, no hablo de que ya estaban preparándose para la vida eterna. Dice el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Híjole, eso es algo bien difícil de explicar. Porque Dios es eterno, ¿no? Y el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y los tres son una misma persona. Entonces, el Hijo no deja de ser, ¿cómo les puedo decir? Yo sí creo que primero era Dios y después fue de alguna manera el Señor Jesucristo como parte del mismo Dios. ¿Sí me explico, no? Porque uno es Sí, el Padre y el otro es el Hijo. Entonces, y otra función es la del Espíritu Santo y los tres son una misma cosa, son una misma esencia, son divinos. Los tres son parte de ese mismo Dios. Y entonces dice, y también le dio autoridad al Hijo de hacer juicio, ¿no? Está hablando de él como hijo, dice, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, es el Mesías. Siempre que yo les había dicho que siempre que el Señor Jesucristo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba hablando de él como representante de Dios, estaba haciendo representación como el Mesías. Entonces dice, pues le dio autoridad, le está dando de autoridad de hacer juicio porque es el Mesías. Está hablando de sí en tercera persona y dice, porque pues, a mí me dio autoridad porque soy su hijo. Y en mí está el juicio. Y el que no cree en mí no tendrá vida eterna. Eso es lo que está resumiendo en este mensaje del Señor Jesucristo. Y para final viene el 28 y el 29, que están padrísimos también. O sea, hay unos versículos que están muy padres. Dice 28 sí. y 29. No se maravillen de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán, oirán, dice, su Su voz, voz. pero se está refiriéndose a la voz del Señor Jesucristo, vuelvo a lo mismo, sigue hablando de él en tercera persona. Entonces dice, y no se Sí. maravillen, dice, porque va a haber un momento en que todos los que están muertos, todos los que están en los sepulcros, todos los que duermen, como estaba ya profetizado, él está reforzando todas las profecías. Y entonces dice de que estaba profetizado que cuando viniese el Señor Jesucristo, que cuando oyeran la trompeta y demás, y que venía el tiempo de resurrección de los muertos. Y entonces él dice, porque no, dice, no se maravillen porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír la voz del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre o del Mesías. O, en otras palabras, pues oirán mi voz porque yo soy ¿no? Que les estoy anunciando. Y dice,
Y los que hicieron lo bueno, aquí está lo padre, ¿eh? Dice, por eso les digo que están muy padres los dos versículos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Se los he dicho en varias ocasiones, todos vamos a resucitar, todos vamos a resucitar, pero unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Todos vamos a ser transformados a un cuerpo, los que nacemos, que hicimos lo bueno, a un cuerpo incorruptible, para la honra y gloria de Dios, para estarle dando honra y gloria. Y los que estén hayan hecho lo malo, que vienen a una resurrección de condenación, yo creo que su alma ya no se vuelve a convertir en carne, pero sí su alma va a padecer por siempre en el Seol. ¿Ok? Ok, entonces, quiero saber si ahorita tienen algún comentario de esto que acabamos de leer hasta aquí, de lo que es la autoridad del Hijo de Dios. ¿Vas a comentar algo, Nelly? Híjole, pues nada más no, que nos impresiona pues la potestad, su soberanía, ¿no? O sea, es como, bueno, ahorita uno puede pensar, ¿no? Como en ese tiempo, los que lo juzgaron, los que los crucificaron, o sea, no se dieron cuenta, ¿no? O sea, si estaba todo, sí iba todo tan bien ordenado, tan bien dirigido, todo tan perfecto, ¿no? Digo que así era como tenía que ser porque así estaba escrito, ¿no? Y era para testimonio y era para salvación de todos nosotros, pero, o sea, uno lo lee y dices, híjole, o sea, ¿cómo tú, fariseo, no te diste cuenta o no te quedaste callado si estabas enfrente, pues, del Hijo de Dios, ¿no? Sí, yo creo que en parte los que les digo, los que tenían mucho conocimiento, por ese exceso de conocimiento, pues no sabían dónde encajaba a Cristo como el Mesías, ¿no? Ujú. ¿Algo más, Nelly? No, Chicos, Oscar, Todo bien. ok. Angélica, Javis, ¿quieren comentar algo? Pues que es claro Cristo en su manifestación y ya es el tiempo en donde Él va a empezar a hacer sus cosas, independientemente de lo que ya hizo en las bodas de Canaán. Él empieza, como dice aquí, ¿no? Su autoridad se va a imponer porque Él ya, como dices, claramente se declara hijo de Dios y lo va a demostrar, no con palabras, sino con hechos. Y pues más adelante vamos a empezar a ver todo lo que hace el Señor en el camino, en el transcurso del camino, en los pasos de Jesucristo. Y pues se manifiesta ya en toda su plenitud. Y es correcto, no ven, los judíos no logran ver lo que está haciendo Cristo, porque pues así estaba escrito, ¿no? En su momento hay parte de la palabra que dice que pues a ellos llegó y ellos no le reconocieron. Entonces, pues el Señor tiene que hacer, ahí lo comenta, lo platica, lo está expresando, pero el Señor nuestro Dios tiene otros planes para que se cumpla todo lo que Él dijo que se iba a manifestar, ¿no? Entonces es hermoso ver que Cristo tiene esa seguridad de que es hijo de Dios y sí, sí tenía claro que era hijo de Dios. Decía César, no sé si sabía, sí lo sabía, porque desde que está con María le dice, todavía no es mi tiempo. Y ya sabía él cuándo era su tiempo. Pero María, pues no sé, yo creo que le había observado esos dones que tenía
y por eso le dijo que hiciera lo que tenía que hacer y por eso les indicó a los sirvientes que le llevaran todo, ¿no? A la mano, para que lograra ese milagro de las tinajas de vino en las bodas de Cana. Sí. No, yo no dije eso que decías, Angie. Yo lo que ¿De dije qué? es que la Biblia te dice que él a los 12 años ya sabía cuál era su propósito, ya Ajá, sí. sabía que había sido llamado. Ay, yo Entonces, entendí que tú obviamente, decías que a lo mejor no entonces, sabía. No, yo digo que sí, no, entonces, claramente desde las no, bodas de a Cana. los 12 años ya lo sabía. Lo que yo dije Ujú. es, más adelante, pues por supuesto que lo sabía. Es más, Sí, a los 2 años es En las cuando bodas entra de al templo, Canaán, ¿no? sí, en las bodas Es, de Canaán, hasta María ya sabía, porque les dice, él puede, eh, puede ayudarlos, ¿no? Entonces, que oye, algo a los 12 que había años es pasado. cuando se pierde Sí, cuando se y, pierde es a los 12 años. y- y es Que, cuando va y les da clases, ¿no? A los judíos no, cuando de les la vuelven sus palabra. papás, él está hablando ay, se me olvidó cómo se llama, La boda. en el templo. Está dando clases bueno, no, está leyendo, hablándoles. Ah, Y sí, está leyendo, se maravillaban de la sabiduría de él, porque pues, tenía mucha sabiduría para tener 12 años. Pero claro. ya sabía, y lo hace ver claramente, porque dicen las cosas de mi padre me es necesario estar. Entonces, él a los 12 años ya sabía que él era el Mesías. Lo que yo decía es, ¿en qué momento, si desde niño, desde su nacimiento ya lo sabía, es lo que no sabemos? ¿Ok? Ah, no, no, no había manifestación de que él No, sí, supiera. no hay nada escrito que nos pueda decir en qué Ujú. momento él ya era plenamente consciente de su propósito. Ok, Ok. entonces, ¿algo más o seguimos? Ujú. Sí, nada más lo último que dice es una promesa, que obviamente todavía no la vemos. Sí, él despertó resucitó a ciertas personas, sí, pero aquí es una promesa que hace de los que van a creer en él y los que no van a creer en él, que eso todavía no se cumple, pero que va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos, es una promesa. Entonces Sería como, está interesante, está muy, muy interesante porque es una promesa y todo ha resultado verdad, así que pues hay que esperarlo, nada más. sí, El momento que llegue. lo bueno y lo malo es que lo bueno es que es una promesa para los que hacen lo bueno, para los que creen en Cristo. Y lo malo es que también es una promesa para los que no creen en Cristo, para los que hacen lo Exacto, malo. Entonces, de que es una promesa, pues sí, es una promesa bastante exactamente. Una promesa parametral, ¿no? fenomenal. Muy, muy opuesta, pero sí. ¿Para Sí, dónde te quieres ir, no? sí. Bueno, y yo les decía que, por ejemplo, en 1 Corintios 15, se habla, ¿no? Precisamente en el capítulo del 1 al 3, es 3 o 4 del 3, bueno, y en parte en 4, todavía está en el 5. Se hablaba en estos pasajes de las profecías que hablaban ya de que el Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Y aquí, por ejemplo, los que hacen la referencia, pues hacen la referencia a lo que dice Isaías 53, del 5 al 12, después lo que dice en el Salmo 16, del 8 al 10, y en Oseas 6, versículo 2. Pero los judíos tenían varios libros. Fíjense que alguna vez creo que les di una clase a ustedes donde les decía que hay varios libros, así como en un momento dado dentro de la palabra de Dios hacen mención al libro de Enoch, que es un libro judío, así hacen referencia como no recuerdo si como a 6 o como a 8 libros diferentes, que son parte de la cábala de los judíos, o parte de los libros que estudian los judíos, adicionales a la Biblia, a lo que es el Torah.
o a lo que es el Ujú. tacto. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Bueno, porque aquí habla de que el Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día, haciendo referencia precisamente a esas profecías, ¿no? Ok, de que cómo iban a resucitar al tercer día y que pues dice que es otro testimonio que decíamos de que pues el Señor Jesucristo venía a darle vida a los que iban a estar muertos. Ok, Ujú. dice testigo de Cristo, por favor, Nelly. Sí, desde mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ok, esta parte, híjole, es que es lo que yo les decía. Juan tiene tanta información, tiene tantas cosas muy padres. Ya les había hablado en la parte anterior y en la parte anterior a esa que él era el Mesías. Luego les dice cuál es su poder, de dónde viene su conocimiento, cómo es que él tiene tanta sabiduría, cómo es que él tiene el juicio dado por Dios a favor del mismo Señor Jesucristo. Y les va enseñando, ¿no? Les va ministrando parte por parte, diciéndoles cómo es el carácter de Cristo, que más adelante Él es el Mesías, que Él es el que les va a dar vida eterna, que el que no cree en Él no puede tener vida eterna. Y por si fuera poco, sigue con esta otra parte, que es que ellos deben de ser, ¿quiénes son los testigos de Dios? ¿Cómo uno puede ser testigo de Dios? ¿No? Entonces, les está diciendo primero que tienen que creer en los hechos más que en lo que ellos tenían de conocimiento. Los hechos básicos, que es, Él hace milagros, los milagros son de Dios, Él es de Dios, ¿no? Y por eso, cuando venga a la bestia se le da la autoridad para poder hacer milagros, igual que al falso profeta y que viene anunciando sobre la bestia, haciéndose pasar por Isaías, por el profeta Elías, la resurrección de Elías. Y entonces, entre ellos dos engañan a los judíos y aún así dice la palabra que podrían engañar aún a los escogidos, por estos mismos hechos, ¿no? Entonces, quiero que vean la similitud, por qué en un momento dado era difícil que los judíos creyeran y porque en un momento dado, como viene la bestia como un falso Mesías, liberando de la opresión y de la carencia y de muchas otras cosas a las naciones, piensan los judíos que este es su Mesías. Ok, entonces sigo diciéndoles. Dice el Señor Jesucristo. Fíjense, les acababa de decir dos cosas muy importantes. Que no se maravillaran porque las situaciones estaban empezando y que vendría el momento en que todos los que estaban en los sepulcros iban a oír su voz y iban a resucitar. Estaba profetizado. Y después dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y después dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Volvemos a lo mismo, eso que el Señor que Dios directamente le había ministrado. Vuelvo a lo mismo, no sé si cuando él ya era hombre en carne o ya nace con este conocimiento y toda la comunicación con Dios. El caso es que en su crecer del Señor Jesucristo, él ya conocía el carácter de Dios, su voluntad y demás, y para qué había sido enviado y cómo operar o cómo hacer las cosas. Y entonces él empieza a tener esto que es esa comunión, ese discernimiento, ¿no? Y se los hace saber que Él es el que juzga. Primero dice que Él es el que juzga y dice después
pues no puedo juzgar por mí mismo, sino que las cosas que yo escucho, las cosas que yo voy sabiendo de la gente es con lo que yo juzgo, que es lo que decíamos más atrás, que el Señor Jesucristo conocía a todos los hombres por sus acciones, que fue lo que pasó precisamente cuando el Señor Jesucristo estaba en Samaria con esta mujer samaritana, que conocía su pasado de ella, y después cuando conoce a los demás samaritanos, y les dice sus hechos de su vida y demás, y después los mismos samaritanos dicen que pues ya no creían por la mujer samaritana, sino creían porque el Señor Jesucristo les había dicho cosas de sus vidas, y ellos estaban seguros de que él era el Mesías, porque así se había anunciado también desde entonces, y entonces el Señor Jesucristo desde ahí y desde antes se menciona en los capítulos anteriores que el Señor Jesucristo conocía la vida de todos los hombres. Y aquí dice él que él juzga de acuerdo a lo que ha recibido de la información de los hombres. Y entonces dice, y dice, ay, perdón, me perdí. Ok, estábamos en el 30. Dice que lo está haciendo de acuerdo a la voluntad del Padre, ese juicio. Y dice, si yo, dice en el 31, si doy testimonio acerca de mí mismo, pues mi testimonio no es verdadero, nadie puede exaltarse a sí mismo. Entonces dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y aquí está hablando de Dios que da testimonio a través de las obras, perdón, para que se supiera que efectivamente Cristo es el Mesías. Y dice, que les dice, ustedes, dice, es verdadero. Dice, ustedes les enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces dice, aquí hablaba de ese testimonio que yo creo que hablaba más que nada del testimonio de Dios y después hace la asociación con respecto a Juan, que habían enviado mensajeros para preguntarle a Juan que quién era él, si él era el Mesías, y que él había dicho que él no era el Mesías, y él daba testimonio de que venía el Señor Jesucristo después de Juan, ¿no? Juan el Bautista. Y entonces dice, y él dio testimonio de la verdad, de esto que él estaba recibiendo con respecto a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo? Además de que Él les dijo que Él es el Mesías, que Él es el que está haciendo las obras por parte del Señor de Dios, que Él mayores milagros van a ver que los que ya están viendo, que más adelante a ver que va a resucitar de los muertos, y después les dice que además Él solamente puede dar testimonio, Él viene a juzgar, pero que juzga aquello que le han dicho o que le está diciendo Dios que está sucediendo en la vida de los demás. Y entonces dice, y ustedes mismos están pensando o enviaron a preguntarle a Juan el Bautista si él era el Mesías. Y no solamente Dios hace testimonio de que yo soy el Mesías a través de esto, sino que también da testimonio de que yo soy el Mesías a través del testimonio de Juan el Bautista y los milagros que hacía Juan el Bautista. Entonces, dice así, que cuando le preguntan a Juan el Bautista si es el Mesías, él dice que no. Y ya lo hemos dicho, y cuando le preguntan si él es Elías, también dice que no. Y dice que el testimonio de Juan el Bautista, dice, él era antorcha que ardía. O sea, Juan el Bautista era antorcha que ardía, dice el 35, y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Sí? O sea, del mensaje de salvación, del mensaje de arrepentimiento de las obras de pecados que daba Juan a través de ese mensaje de arrepentimiento, pues quisieron a veces alegrarse y decir, no, él seguramente es el Mesías, pero vuelvo a lo mismo, el mismo Juan se decía que él sabía que él no era el Mesías,
y también el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, y ustedes creyeron que Juan era el Mesías y él mismo está dando testimonio de que yo soy el Mesías. Entonces, si ustedes querían creerse salvos a través de la salvación que daba Juan el Bautista, pues ¿por qué no creen en la salvación que viene a través de mí, que estoy anunciado por el mismo Juan el Bautista, de que efectivamente yo soy el Mesías? ¿Sí me expliqué? Ok. Esta parte se la perdieron, está muy interesante. Hablo yo de que el Señor Jesucristo decía que ¿por qué no podían ellos reconocer, si Juan el Bautista ya había dicho que él era el Mesías, que por qué no podían ellos reconocer que era el Mesías? Y entonces dice que este mensaje, este reafirmamiento que les estaba dando era para que ellos alcanzaran a ser salvos, para que no se perdieran. Y después dice que en el 35 que él era la antorcha y que ellos se creían salvos en la luz que emitía Juan el Bautista y que pues ahora lo estaban desconociendo. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Ya vieron? O sea, dicen, ¿por qué creían en que Juan era el Mesías? ¿Y por qué si Juan está validándome a mí como el Mesías, no pueden creer en mí? Y no solamente en mí por lo que diga Juan el Bautista, sino por las obras que estoy haciendo, por los milagros que estoy haciendo. Ustedes deberían de creer que yo soy el Mesías, que efectivamente yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Y dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, pues vosotros no le creen, no le creéis, ¿no? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Como decían, cuando citaban, por ejemplo, el ciego, ¿no? Que dice, pues todos sabemos que si Dios no da la autoridad para un milagro, nada se hace sin la autoridad de Dios, en pocas palabras. El Padre había enviado todas estas obras que podía hacer el Señor Jesucristo para que precisamente pues todos pues pudieran ver que efectivamente había sido enviado por Dios. Y para que él mismo, Dios, respaldara y diera testimonio de Cristo a través de las obras y de los milagros. Esto ya lo habíamos platicado antes. Entonces dice, sin embargo, dice, ustedes, dice, nunca han oído la voz de Dios, ni le han visto su aspecto, ni tampoco tienen la palabra morando en ustedes, porque si no sabrían que yo vengo de parte de Dios. Esto quiere decir que si tuviesen el conocimiento suficiente, pues sabrían que, aunque él no cumplía ciertos aspectos, en gran medida estaba cumpliendo el mensaje que Dios daba en general, ¿sí? Que era tener buenas obras y cosas así. Dice, no tienen ustedes la palabra de Dios morando en ustedes, y eso es lo que evita que ustedes puedan creer. Después les dice que en la palabra de Dios, en ella está la vida eterna. Y este es un mensaje no nada más para los judíos, es un mensaje para todos. En la palabra de Dios está la vida eterna, está el conocimiento de la voluntad y el carácter de Dios. Dice, y eso, todo ese contexto es el que da testimonio del Señor Jesucristo. ¿Ibas a decir algo, Javis? No. Ok. Dice, y ustedes que deberían de conocer que yo soy el Mesías, dice en el 40, no quieren venir a mí para que tengan esa vida eterna, ¿no? Y después dice que él no recibe la gloria de los hombres, mas dice, yo los conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. ¿Y se acuerdan? Les voy a leer, ¿se acuerdan lo que les decía alguna vez de Mateo 23:23?
que les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra? Pues que debemos de ser justos, misericordes y fomentar la fe, crecer en la palabra y el conocimiento de Dios. Entonces, les está diciendo que ellos los conoce, ese amor que se supone que debe de estar ahí de la misericordia, no existe en ellos, no está. Porque si la palabra estuviese en ellos, pues ellos tendrían en automático ese carácter. Ya lo habíamos comentado, creo que en varones también, ¿verdad, Javés? Así es. Y creo que aquí en la clase también. Y Ujú. entonces dice, ¿cómo pueden ustedes creer, pues recibir la gloria los unos de los otros? O sea, buscan la gloria entre los hombres. Dice, ¿y cómo pueden ustedes creer? Dice, y no buscan la gloria que viene de Dios, ¿no? El único Dios. Entonces, les dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre, porque hay quien los acusa. Dice, y es Moisés. Yo cuando estaba leyendo esto decía, ok, los acusa Satanás, ¿no? Que ya saben que Satanás es el acusador. Digo, tenía mucho tiempo que no lo leía y cuando lo estaba leyendo escuchando les decía yo que como 2 o 3 meses atrás estaba yo escuchando esto. Cuando escuchaba yo, entonces estaba viendo, ¿no? Que no es Satanás el acusador en este caso, sino que Moisés está acusando a los del pueblo judío directamente. Dice, pues yo no los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, ¿no? Y dice, ¿y quién crees que es? Moisés, en el que ustedes tienen la esperanza, Ujú. ¿no? El que tiene la esperanza de la promesa del pacto, dice, él es el que nos está acusando, ¿no? A mí me da risa porque no soy judío. Sí. ¿No? Pero, o sea, se ve como algo, como que no juegues, o sea, ¿en qué se basaba? No se basaba en lo que dijera Moisés, no se basaba en lo que hablábamos, ¿no? Ejercer el amor de Dios, llevarlo a la práctica, y se sigue basando en eso, ¿no? Lo mismo que le pasó a los judíos nos puede pasar a nosotros. Debemos de ser empáticos, ser buenos, ser justos, etcétera, etcétera, Sí. para que el Señor, pues, hacer lo bueno. Debemos estar haciendo lo bueno, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Mateo 23, empieza diciéndoles, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, hay que estar aguas con eso. Entonces, dice, eh, porque si ustedes realmente estuvieran empapados en la doctrina básica que da Moisés, esta doctrina, dice, si le creyeran ustedes a Moisés en todo lo que enseña, dice, pues me creerían a mí, porque precisamente todo lo que narra Moisés en varios aspectos, pues están hablando del Mesías, del pacto, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice, pero pues si no creéis a sus escritos, pues ¿cómo van a creer en mis palabras? El Señor generalizaba mucho. Hablaba de que tenía una relación directa con Dios, ya no basada en las escrituras, sino basada en las profecías y otras cosas. Pero a fin de cuentas diciendo, yo soy el Mesías encarnado, lo que ustedes estaban esperando. Y decía, si no me creen a mí, o sea, si no le creen a Moisés con respecto a todo lo que escribió de cómo iba a venir el Hijo, dice, pues ¿cómo van a creer en mí como el Hijo, no? No van a creer en mis palabras, no van a entender lo que yo les diga. O sea, en pocas palabras, si no creyeron, después de estar estudiando a Moisés, no tienen el suficiente conocimiento para saber cómo se va a manifestar el Mesías,
pues si yo se los digo que yo soy, pues no me van a creer, porque les falta conocimiento. Decía la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, y yo les decía hace rato, y también estamos llamados a conocer de la palabra para presentar defensa de nuestra fe. Entonces es un leer, un estudiar, un entender de la palabra que pues siempre nos tiene que llevar de la mano, ¿no? Ya lo decía Josué 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él. Y después dice, o la otra parte, ¿no? Donde dice el Salmo 1, ¿no? Sino que en su ley medita de día y de noche, ¿no? Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Sí, Nelly. Bueno, quería agregar que aparte de eso, o sea, pues sí, del conocimiento y todo, el llevarlo a cabo, ¿no? O sea, el ponerlo en práctica, porque pues es lo que también va a dar testimonio a los demás, ¿no? Es decir, ¿de qué sirva que yo sepa mucho si yo no lo voy a aplicar? A lo Sí, mejor yo me puedo saber la Biblia, saber todo lo que dice, pero si yo no lo estoy aplicando, y podré amar mucho a Dios, porque hay gente que yo no dudo que ame a Dios, pero que también se convence de no querer hacer cambios en su vida, ¿no? Y eso pues también yo digo que, pues que va de la mano, porque es un todo para realmente, digo, en primera, pues lo creo que lo que hacemos es para agradar a Dios, obedeciéndole, ¿no? Y y dar testimonio también a los demás para que vean que nuestro actuar pues es distinto, que somos distintos porque amamos a Dios y queremos obedecerle. sí. ¿Cómo dice el versículo, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Ujú, sí. Sí, fíjense que hay gente que conocemos hermanos, porque los conocemos. Yo sé que los conocemos, que conocen de la palabra, tienen conocimiento de palabra, hablan bien. Yo no tengo dudas de que procuren agradar a Dios, de que procuren hacer lo bueno, de que procuren llevar una vida correcta, una vida firme. Pero a veces cuando se expresan de los demás o se expresan hacia los demás, les falta conocimiento de la palabra, les falta empatía, les falta gracia, les falta hablar con amor, les falta tolerancia, les faltan muchas cosas y no dudo, porque lo he visto, que sepan de la palabra de Dios, que amen a Dios, pero volvemos a lo mismo. Y así como es esa parte de que no alcanzas a ver la viga en tu ojo, a veces se da en la forma como te diriges, en la falta de amor, se da en la falta de conocimiento con respecto a la verdadera voluntad de Dios, el carácter de Dios, se da en muchísimos aspectos de la vida cristiana. Entonces sí es muy buena tu observación, Eli. Yo creo que debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de cuidar nuestra vida, pero no cuando estemos delante de los demás, sino que cuidar de nuestra vida como un Siempre, mecanismo, ¿no? Como un mecanismo, como una reacción a la lectura, como una reacción a la relación con Dios. Nosotros debemos de actuar de esa manera por default, no perder los Natural. estribos. Podemos perder los estribos, nada más que no tan fácilmente. O sea, sería muy difícil que nos sacaran de nuestras casillas, ¿no? Eso es. exacto. Creo que es lo que usted dice, yo creo que sí teniendo un conocimiento exacto, a veces yo creo que es complicado, ¿no? Porque pues la Biblia es muy extensa, pero yo creo que sí nos enfocamos a estar aprendiendo. Digo, yo tengo poco y estoy agradecida con Dios porque me ha enseñado mucho. Yo la verdad antes no les creía cuando decían, no, es que pues si tú lees y Dios te lo va a dar,
Y yo decía, ¿de dónde sacan eso? Pues si yo leo y no entiendo nada, pero no, o sea, El espíritu. pero ya lo empecé a hacer y realmente a ponerme en manos de Dios. Y como usted dice, pues esa relación con Dios, y se van dando los cambios de una manera que efectivamente uno no se da cuenta. Entonces, hoy sí puedo decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí es estar con pleno conocimiento de la palabra de Dios, amar a Dios, porque hay que amarlo para poder decirle a muchas cosas, ¿no? O para poder aceptar, o al menos en mi caso, que he estado mal en muchas situaciones, que he desobedecido, que no soy la persona buena que yo pensaba. Y entonces yo digo que cuando también uno acepta esas cuestiones y dice aparte, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Y sí estoy interesado en cambiar, desde aquí me pongo en tus manos porque voy a echarle ganas para hacer esos cambios, en verdad que se van dando. Y como usted dice, o sea, no es de que voy a cambiar con los hermanos y en la iglesia me voy a portar de una forma y afuera de otra, o sea, digo, a veces sí se nos presentan situaciones, pero yo creo que trabajándolo sí se puede, sí se logra hacer los cambios Sí. que uno quiere hacer porque, pues el amor a Dios yo creo que Él nos va ayudando, o sea, Él conoce nuestro corazón y Él sabe, ¿no? Entonces yo creo que si vamos haciendo todo eso como Él nos indica en su palabra, sí se dan esos cambios. Y no es necesario pues estar siendo dos personas, ¿no? Alguien distinto o en la iglesia comportarse uno de una forma y en otro lado otra. Que a veces uno tiende a comportarse de cierta forma con, digamos, con la familia, pues uno más, más sonriente, con los amigos, pero yo creo que no puede cambiar nuestra esencia de decir, sabes que Dios, yo te amo y yo voy a obedecerte y yo quiero agradarte y por eso me voy a esforzar para hacer los cambios que necesite hacer en mi vida, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, digo, y aceptarlo y sí como entrar en un plan fuerte con uno mismo, de decir, pues me entrego a ti para que tú vengas y hagas esos cambios y sí se da. Sí, Yo estoy convencida que se da. sí, el conocimiento nos da certeza. Sí, la verdad es que sí, le digo, yo al principio no lo creía, y decía, no es cierto, no me engañen, ¿por qué me engañan? Nada más que leyendo, a poco ya leyendo, y sí, sí se da, sí se da. ¿Alguien más quiere comentar algo, chicos? Pues Oscarito, no. ¿Qué ok, pasó? ¿quieres comentar algo, manito, de lo que estamos viendo? No, gracias. Ok. Fíjense, para muy bien lo que dijo Nelly, yo estoy de acuerdo, creo que todos, hablando de los testimonios, ¿no? No sé si comentarlo, pero me decían unos hermanos en alguna ocasión cuando los fui a visitar, ¿no? Que este tipo de hermanos que les decía yo que les falta ese amor, ¿no? Que llegaban y les decían, no, es que lejos de llegar a dar consolación, llegan a dar un juicio, ¿no? Por esa falta de amor. Llegan a dar un juicio, no, es que a ti Dios te está tratando y lo que pasa es que no estás asistiendo a la iglesia, o lo que pasa es que ustedes están haciendo mal, o etcétera, 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 ¿no? Entonces, estas gentes nos daban el testimonio, llorando, diciendo que pues, lejos de ir a consolarlos, lejos de ir a apoyarlos, fueron como los amigos de Job, ¿no? Fueron Ujú. fueron a enjuiciarla, o fueron a enjuiciarlos. Ok, y es lo que les digo, ¿no? Hay que orar. Fíjense que viéndolo bien, en primer lugar, para que nosotros no caigamos en ese tipo de cosas, decía el rey David, no enséñame a conocer mis pecados, a reconocerlos, a entender mis errores, pues obviamente para evitarlos.
el conocimiento de la palabra. Yo les había dicho que en varones lo dije, Javis, ¿te acuerdas? Que les decía yo que debemos de acostumbrarnos a orarle al Espíritu Santo. No nos olvidemos de que Dios es trino. Creo que también ya lo hemos dicho en esta clase. Dios Sí. es trino. Y el que está morando en nuestro discernimiento, en nuestra corrección, en Es el nuestro Espíritu. entender, es el Espíritu Santo, la parte de Dios que es el Espíritu Santo. Entonces estamos en toda la libertad de decirle al Espíritu que nos ministre, que nos instruya, que nos fortalezca con ciertos dones, lo que le pidamos al Espíritu, ¿no? Entonces, yo espero que eso quede establecido en sus corazones, de los que me estén escuchando ahorita o posteriormente, porque es muy importante dirigirse al Espíritu Santo para tener este tipo de discernimientos cuando estamos leyendo la palabra y cuando estamos actuando en nuestra vida diaria. ¿Sí, Nelly? Pues mire, es como usted, yo lo aprendí, pues, digo, aprendí apenas, ¿no? Porque pues yo voy aprendiendo apenas. Usted decía la semana pasada, lo vimos en el ratito que entré, y se me quedó muy grabado y empecé a trabajar sobre eso, ¿no? Usted dijo, la verdad es que no recuerdo en dónde lo leímos, pero dijo, o sea, la lengua da vida y da muerte. Entonces es lo que usted decía hace rato, o sea, a veces sí no tenemos ese tacto para hablar. Y se lo juro que yo es lo que yo hago, yo se lo pido al Espíritu Santo porque digo, Dios mío, a mí cuando no voy a edificar, o sea, pues cállame porque es complicado y es feo. Entonces, pero como se dice, o sea, si no sabemos que la lengua, pues, en otro lado leí, decía, me parece que es Filipenses, que decía que la lengua, pues como que la maneja el diablo, ¿no? Que todo lo que uno puede decir son cosas del diablo. Entonces digo, si sí aprendemos, es cuando empezamos a hacer esos cambios, pero, o a veces no lo entendemos. Por eso sí es importante tener así una persona que nos vaya guiando. Yo, la verdad, le agradezco, hermano, que usted tenga toda esa disposición y doy gracias a Dios por su vida porque, pues, no mucho sabemos. Y el que usted nos vaya explicando y nos vaya guiando es importante para los que apenas vamos empezando. Y discúlpenme si yo hablo mucho, pero yo tengo muchas dudas y así las voy disipando y se me va quedando, en verdad que a mí ya, una vez que ya se me queda, ya lo entendí, pues ya va a ser difícil que a mí se me olvide. Y en verdad que qué bueno que esté usted con esa disposición de enseñarnos, hermano. Gracias. Gracias, Manita, pero pues yo generalmente no doy mi parecer, sino que me concreto a lo que dice la Biblia, ¿no? Porque pues yo creo que no hay mejor entendimiento que lo que la Biblia nos diga. Y entre Exacto. todos enriquecemos la clase. Por eso me interesa mucho que opinen ahora. Y ya los voy a cortar porque ya nos dieron 10 para las 10.